2025. Sí, la idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. Yo te hago una pregunta, Dito. Siempre es más Sí, al fin vino alguien, qué bueno. Qué invitado que trajimos. ¿Qué invitado trajimos? ¿Esa R patinada te suena? Me suena a... puede ser... ¿cómo se llama? ¿Kea? ¿Qué? Puede ser el Buni. O Cortázar. Sí. Julio, ¿no? Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar. Y voy a empezar hablando un poquito de su R patinada, porque la gente suele pensar que él hablaba así porque decían que afrancesado. Claro, yo siempre dije, flaco, baja un cambio, como estamos... No hace falta que nos demuestres que sos tan intelectual en tu forma de hablar. No. Él desde muy joven tuvo un problema en el paladar y hablaba de esa manera naturalmente. Incluso, si uno escucha francés y sabe un poquito hablar francés, Cortázar habla francés con mucho acento argentino. Mirá. O sea, si pones algún video, el chabón pronuncia muy rioplatense el francés. No tenía un francés muy perfecto. Pero bueno, a ver, hoy voy a hablar de dos de mis primeros amores, que son Cortázar y el socialismo, más específicamente la Revolución Socialista. ¿Por qué? Como concepto, no una en particular. Como concepto, el socialismo como concepto. Como además, utopía, como motor para caminar. Sí, yo soy un poco más del marxismo científico, no como utopía. Claro. Además, perdón, vamos a volver a esta columna de coyuntura. Hace poco ganó en Nueva York. Ayer. ¿Cómo se llama este muchacho? Mamani. Que podría ser tranquilamente un hombre colla, pero no. Es musulmán. Y él se autodeclara como socialista. Sí. Bueno, volviendo acá. Hoy, como dije, hicimos switch con Martín. Él hizo algo de moderna. Yo ahora voy a hacer algo de los años 70. ¿Por qué? Porque en 1973, Julio Florencio Cortázar, gran escritor argentino que siento que no necesita ninguna otra introducción, escribió un libro que se llamó El libro de Manuel. Este libro, sí, tanto en su contenido como en su contexto de producción, fue un libro altamente político. ¿Por qué? A ver, 1973, hagamos el juego. ¿Quién era presidente? Bueno, en 1973 tuvimos muchos presidentes en 1973. Hasta el 25 de mayo fue la NUCE. Muy bien. Hasta que luego de 18 años retornan el peronismo al poder con Cámpora, lo cual ahí, bueno, me parece que es la clave, ¿no? El momento de mayor efervescencia revolucionaria de la historia argentina, sin duda es el año 1973. Pensemos que el día que asume Cámpora, la gente se moviliza y logra liberar a los presos, incluso antes del Congreso, que igual iba a votarlo, tipo, o sea. Y ese año, igual ya que haces la pregunta completo, porque Cámpora renuncia, asume las Tiri en una jugada medio berreta que hacen ahí, y después Perón, es decir, fue un año que tuvimos 4 presidentes. Muy bien. Todo lo que decís sirve como un gran marco. ¿Por qué? Porque Cortázar justo va a publicar este libro, el libro de Manuel, durante la presidencia de facto de la NUCE, y lo va a hacer justamente en pos de esos presos que vos decís que liberaron. Bien. A ver, vamos a hablar de dos cosas en esta columna. Primero, por un lado, del contenido del libro, y por otro lado, como dije, de su contexto de producción. A ver, Cortázar sí, él comenzó siendo un escritor, bueno, que se consagró dentro del boom latinoamericano con su gran libro conocido Rayuela, que todos hemos leído, escuchado alguna vez esa frase. Pero perdón. Gran libro, pero digo esta frase de andábamos sin buscarnos, pero saber que andábamos para encontrarnos. Sí, no sabía que era de ese libro, mira. O el capítulo... Yo no soy un chavo muy de la literatura, pero te escucho. O este capítulo 7 muy conocido por todo el mundo que... Obvio, el famoso capítulo 7. No, pero el de me mirás, de cerca me mirás y jugamos a ser dos cíclopes es un gran capítulo. La gente, si lo conoce, lo comenta, es de los más conocidos. Dicho eso,
Bueno, él empezó siendo un escritor, sí, que incluso él se exilia de Argentina y se va a Francia durante el segundo peronismo. Él escribió Casa Tomada, hablando justamente del peronismo. Un gorila, digamos, también, ¿no? Una persona con pensamientos diferentes. Bueno, él tenía una postura... Lo dicho, por eso. Una postura así... Estaba lejos igual de otros, ¿eh? Igual, yo no está todo bien igual. Meme de Moria, no como otros. No, él, sí, por eso me parece importante. Pero él se radicaliza, sí, afuera, en el exterior, y hasta el momento más o menos en el que escribe, en sus propias palabras, él dice, el libro de Manuel, suele ser un escritor que no involucra mucho la vida, lo político, con la literatura. Pero él es una persona que siempre se involucra mucho con las cuestiones humanas hasta que en los años 70, en este fervor que surge, ¿sí?, empieza a sumarse a esto que es esta revolución, podríamos decir, socialista que ocurre en el mundo. A ver... Bueno, o intento de revolución. Intento de revolución. Bueno, por lo menos es una revolución de ideas. A ver, desde la Revolución Cubana, ¿sí?, que sucede en 1959, que es realmente un despertar en Latinoamérica, que genera así toda una serie de ideas de que el socialismo puede desarrollarse en los países subdesarrollados, ¿sí? Porque lo que plantea es que no es necesario tener todas las condiciones materiales, como plantea Marx, de que hay que tener... Sí, eso igual ya lo habían discutido un poco los soviéticos, ¿no? Digamos, sí, claro, Mao también lo discute, luego, también te está... la independencia de Argelia. Es un gran momento de agitación que, como bien mi colega aquí Martín ha hecho múltiples columnas, termina teniendo, sí, una gran repercusión en Argentina, específicamente en los años 70, sí, que empieza con dos grandes agrupaciones, que son por un lado ERP y Montoneros, sí. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, sí, en el cual, si bien todos sabemos que termina de forma catastrófica y terrible en el 76, la represión hacia las guerrillas ya había sido una variable constante dentro de lo que es el onganiato, es decir, la dictadura que empieza en 1966 y que llega, como dijimos al principio de esta columna, hasta 1973 con la presidencia de Cámpora. Bueno, en ese contexto sucede una masacre muy grande, que es la de Trelew. Sí, en 22 de agosto de 1972. Muy bien, hay una gran columna de Dito, si quieren ir a escucharlo, así que no me voy a ir a detener. ¿Hice una columna sobre Trelew? No me acordaba, creo que sí. Hiciste una columna sobre Trelew, yo sé que hablaste de eso. Sí, creo que sí. Entonces, habiendo dado un poquito de este contexto, sí, internacional y nacional que sucede, Cortázar, que en ese momento vivía en Francia, sí, se empieza a interiorizar con todas estas cuestiones sociales y, en sus propias palabras, él dice, yo escribo, y si yo escribiese un panfleto, no tendría la misma importancia de que si yo hiciera un libro. Ponemos el audio, Fede, porfa, lo escuchamos en sus palabras. Y puedo decir a mi manera lo que siento frente a esa situación. Mi manera es una manera literaria. Entonces, si yo escribía en ese momento, si yo hubiera escrito en ese momento un libro que fuese un panfleto político, no tenía ningún sentido. Hubiera sido malo y no hubiera tenido ninguna eficacia. La tentativa fue de escribir una novela en donde la literatura conservara todo lo que es para mí, para lo que yo vivo, y que al mismo tiempo hubiese la presencia de la realidad cotidiana. Bueno, estamos, gracias. Entonces, ahora estoy dando mucha vuelta y uno dirá, ya cómete la maldita manzana, la maldita naranja. Bueno, el libro de Manuel, como dije, es un libro que se publica en 1973, en la que básicamente Cortázar, que suele utilizar en sus libros un reparto coral, podríamos decir. Siempre él tiene un protagonista, en el caso de Rayuela Oliveira, en el caso de el libro de Manuel es Andrés, pero siempre tiene muchos personajes dando vueltas y siempre son personajes bastante bohemios, intelectuales que discuten. En este caso, el libro retrata la vida de podríamos decir unos expátridas que están en Francia, en París, otro de sus escenarios recurrentes, que tienen como meta hacer la revolución socialista. Y de cierta manera ellos forman una suerte de agrupación clandestina a que llaman La Joda. Que me imagino que son siglas. Si no, se llama La Joda. Oh, me hubiese gustado que sea tipo Juventud Obrera, no sé, ¿no? Pero Cortázar, a lo muy Cortázar, no describe a un grupo de guerrilleros como tal, sino que ellos son más bien como
un grupo de intelectuales, de personas, entre comillas, comunes, que intentan hacer una intervención más de tipo cultural, social. Intentan irrumpir con la moral burguesa. Por ejemplo, ¿qué hacen? Van a un estreno de cine y se ponen a gritar cosas en el medio del estreno de cine. O sea, van al cine más paqueto de París y empiezan a hacer un escándalo. Después, no sé, por ejemplo, detienen el transporte público, se organizan, son, no sé, un grupo de 10 y van todos a parar bondis y le agradecen al chofer por su servicio. Otra cosa que hacen es ir nuevamente a estos espacios de la alta sociedad, por ejemplo, a un restaurante muy paquete, y empezar a hacer unos desagradables y gritar y hacer giladas. Comen parados, se tiran cosas. Otra de las cosas más bizarras que me acuerdo cuando leí este libro hace bastantes años era que, por ejemplo, se robaban todas las cajas de cigarrillos de un lugar y las reemplazaban con otras cosas. Entonces la gente quería fumar y no podía. Generar como pequeñas situaciones de irrupción a lo largo de toda la época. En el medio, Cortázar, muy Cortázar, nos va metiendo un poquito en los pensamientos de estos seres, aquellos que están efectivamente muy convencidos de la revolución socialista, y luego el personaje de Andrés, que es amigo de estos muchachos, pero que él es más amigo, que no está tan convencido y no le interesa. Pero que, mediante las cosas se van poniendo más picantes, él se empieza a involucrar. ¿Qué es lo interesante de este libro? A ver, uno, Cortázar, él, en sus propias palabras, en la entrevista que estábamos escuchando, se describe a sí mismo como un escritor bastante vago. Él dice, yo escribo cuando tengo ganas. O sea, no soy muy metódico para escribir. Pero el libro de Manuel lo escribí en 6 meses. ¿Por qué? Decía, por esta cuestión de que necesito hacer algo desde mi lugar de escritor y es algo que está pasando ahora. Y lo más interesante que tiene su libro es que es como una especie de pastiz, porque a él le van llegando noticias de Buenos Aires a Francia y él las plasma en el libro. Entonces uno se encuentra con fuentes de primera mano de lo que Cortázar lee. Y eso también él dice, es como un entrecruce divertido entre la realidad y la ficción. Como una suerte de cosa situada en el presente pero ficcional. Hay una cosa que yo necesito corroborarla, pero por ejemplo me acuerdo de leyendo el libro que había una noticia de que el PRT se había robado un camión de pelucas. Sí, es muy común. De hecho, ¿sabes qué? Es gracioso porque yo, para las cosas que he investigado sobre el PRT y el grupo de arquitectos, que pueden buscar las columnas de... Bueno, de hecho la de FATRAC, que viene de ahí, tiene mucho que ver con esto, porque tiene que ver con la discusión de los trabajadores de la cultura, no solo de la cultura en un sentido artístico, sino también profesionales, en el proceso revolucionario, que tienen una postura que termina siendo bastante opuesta a la de Cortázar, podríamos decir. Pero, bueno, en ese trabajo de investigación, obviamente me tuve que tomar el trabajo de leer todos los números de Estrella Roja, buscando algunos operativos. Estrella Roja, al final, tiene una sección donde dicen, o sea, bueno, por ahí la revista según la época, pero más o menos salía una vez por mes, te hace como un listado de operativos que hubo ese último mes en todo el país. Y entonces te dice, no sé, se expropiaron 2 armas, no sé qué, bla, bla, y varias veces encontré robos de pelucas, lo cual me pareció espectacular. Y después digo, claro, porque caracterización. Caracterización, necesitas pelucas. Pero es gracioso que la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención y eran varios, 3 o 4 fácil encontré. Uno me acuerdo en Moreno, me acuerdo perfecto. No me acuerdo el año, pero en el 73 seguro, porque fue uno de los momentos de mayor actividad, así que es totalmente verosímil. Claro, bueno, y pasa eso, uno lee el libro y tiene ese entrecruce maravilloso con leer lo que Cortázar leía en su día a día y cómo él lo ficcionaliza y lo toma. Y como Cortázar es bastante bizarro, bastante hilarante, tiene esta cosa de tomar un poco las más sui generis. Claro, también. se ve que le llamó la atención, porque es pintoresco un robo de pelucas por parte de una guerrilla, ¿no? Es muy pintoresco, la verdad, O hay después, que decirlo. por ejemplo, no sé, pone noticias sobre los presos políticos torturados en Argelia. Él hace todo el tiempo este llamamiento y es sumamente interesante. A ver, yo estaba contando entonces sobre esta cuestión de que él escribe en 6 meses porque quiere hacerlo para poder publicar algo lo que sucede también es que el libro cada vez se va radicalizando más. Justamente se empieza haciendo una cuestión como de hacer
intervenciones culturales, sociales, los personajes luego terminan volcándose a la lucha armada, algo que efectivamente sucede en la realidad. Entonces su libro es muy interesante. Y acá voy a hacer un pequeño spoiler, pero es algo muy lindo y Está que bien, no, salió hace bastante no, el libro, arruina, igual, ¿no? no arruina el libro. Yo creo que solo da más ganas de leerlo. Como justamente Cortázar habla desde esta cuestión de jóvenes que querían cambiar al mundo, que eran jóvenes comunes y corrientes que por H o por B se radicalizan, el libro se llama así porque una de las protagonistas, Mónica, si mal no recuerdo, tiene un bebé que ella quiere formarlo para ser un hombre nuevo, para instruirlo en este mundo del mañana, y quiere que se entere de las cosas. Entonces le hace un libro donde va pegando todas las noticias de la actualidad que encuentra, con la esperanza que el día de mañana su Como hijo el cuando camino crezca... a la revolución, digamos. Claro, las noticias de la actualidad, con la esperanza Claro, bueno, de que... pero con esa idea, ¿no? De que mostrarle cómo fue el proceso hasta la construcción de ese mundo. De tener una recopilación de información. A mí me pareció algo hermoso. Yo empecé a hacerle un libro así, pero de otras cosas a mi sobrino, por ejemplo. Bueno, entonces ese es un poco el contenido. No voy a spoilearlo, léanlo, es un libro hermoso. Ahora hablemos un poquito de lo que pasa por fuera. Ya di el contexto político, dictadura de la NUCE, muchos presos políticos. Cortázar publica este libro y como era realmente un tipazo de aquellos, él decide que no solo la palabra tiene que tener una causa efectiva, sino que él decide donar los derechos de autor para que los presos políticos puedan tener ayuda. ¿Por qué? Porque recordemos que Trelew está en el sur y muchos de ellos eran de Buenos Aires, entonces trasladarlos implicaba... O sea, estaban presos en la cárcel de Rawson. Sí. Trelew es porque después de que cuando intentan escapar, digamos, son llevados a la base Almirante Sar, que queda en Trelew, justamente al lado del aeropuerto, de donde algunos pocos, solamente 4 pudieron escapar, y el resto quedaron ahí varados. Incluso Agustín Tosco, ¿no? No, Tosco no fue, estaba preso, pero no fue parte porque era una figura muy pública. Por eso, pero él digo, queda preso. Pero queda preso en Rawson. Los que son fusilados, después de tomar el aeropuerto, pero no llegar al avión que se va antes, quedan en la base Almirante Sar, justamente. Quedan como en una base militar, como en una suerte de alcaldía, por así decirlo. Y son fusilados ahí, digamos, no en la cárcel de Rawson, pero eran presos de la cárcel de Rawson, a eso, güey. Donde estaba atestado de presos políticos. La cárcel de Rawson era prácticamente una cárcel de presos políticos, como vos decís, estaba Agustín Tosco. De hecho, yo conozco un montón de expresos políticos de esa cárcel, sobre todo en esa época. Claro, sí. Bueno, y teniendo en cuenta eso, Cortázar en esta entrevista, que pueden buscar, libro de Manuel, la entrevista, es muy linda, cortita, él dice, bueno, yo doné esto y sirvió, dice, cuando yo viajo a Argentina, al mes siguiente justo asume Cámpora y es esta liberación de los presos, dice, algo muy lindo de ver, pero sirvió en el momento para que, por ejemplo, las madres, los abogados pudieran ir a visitar a los presos políticos y ayudar, entonces desde el lugar económico. Y vamos a hablar de otras 2 cositas del contexto de producción. Uno, de cómo fue recibido, sí, ese libro por parte de la comunidad literaria y cómo circuló, ¿sí? 2 cuestiones nada menores. Cortázar dice, a mí me pegaron mucho palo, por derecha y por izquierda. Por derecha, porque yo era un escritor, dice, que hasta el momento no hablaba de política. Claro. Cortázar luego va a ser conocido... Como la que el otro día se quejaba de que quería ir a ver a Lali y no escucharla hablar en contra de Milei, ¿no? Ponele, algo así. Sí, a ver, Cortázar luego realmente va a radicalizarse un montón, o sea, nunca va a ser un guerrillero propiamente, pero sí va a ser una figura pública de la izquierda muy importante. Sí, no solo no va a ser un guerrillero, no va a ser un militante político orgánico, digamos. No, claro, pero a ver, la relevancia que tuvo y tiene Cortázar es inmensa, y él, por ejemplo, fue miembro del Tribunal Russell, ¿sí? Que fue un tribunal creado por intelectuales, por Russell, que era un matemático, filósofo, y por, sí, mirá, y por Jean-Paul Sartre, que tenía como meta investigar, sí, la invasión de Estados Unidos en Vietnam. Se fumaba muchísima pipa ahí, pero muchísima, digo. Probablemente. Después, por ejemplo... Mucha polera. Mucha R patinada. Sí. Mucho... Bueno, y también luego él participa, sí,
apoya muchísimo lo que es la revolución nicaragüense, viaja todo el tiempo a Cuba, forma parte de la Casa de las Américas y de... Fui a la Casa de las Américas cuando fui a Cuba, espectacular. ¡Epa! Forma parte del tribunal que luego vota cuál va a ser el mejor libro, es decir, esto es como un antes y un después en la vida pública o sea, de Cortázar. Totalmente comprometido. Solo digo, no era militante político. Digo, no era de ningún partido ni político. siquiera era de un partido político, lo cual no lo hace ni mejor ni peor. O sea, eso es otro tipo de discusión que, bueno. Como... Sí. Bueno, voy a ir cerrando para no dar más vueltas. Y entonces, esto... volviendo, es muy criticado por la izquierda, por la derecha, porque él hasta el momento escribía libros, incluso tenía una perspectiva un poco antiperonista, lo cual gustaba. Entonces de pronto, no terminó siendo un gorilongo, terminó siendo socialista. Claro. Y por la izquierda, ¿qué es lo que pasaba? Decían, o sea, este es un tema muy serio, hay gente presa, gente que se muere, y vos estás escribiendo estas pavadas. Era un poco la crítica de, es muy serio. Entonces dice como... Es genial porque en la entrevista él dice, yo me la aguanto. Increíble, hermoso. Y para ir cerrando, voy a hablar de algo que me parece precioso, ¿sí? Precioso de este libro. Y es el tema de su circulación. Si a alguno le interesa la historia de los libros y cómo circulan, Roger Chartier, gran historiador, Robert Darnton también. A recomendar a Julie Elfman. Y Julie Elfman. Columnas de Julie Elfman. Pero bueno, a ver. Él dice, fue un boom, se agotó en poco tiempo el libro. ¿Y vos por qué pensás que sucedió esto, Martín Tito Más? Para mí porque lo quisieron prohibir o algo así. Eso genera que la gente compre mucho, como Come Tierra, ¿viste? Ajá. Wow. Es buen libro. ¿Sabés que descubrí que hay un segundo libro de Come Tierra? Lo leí hace poco. No, yo no leí. Primero, ya tuvimos mucha chance. Casi no leo literatura, es un problema. Pero yo leo un montón, así que voy a venir a hablar de literatura. Hasta que venga alguien de letras y diga... Ha venido gente de letras, un montón de gente de letras. Esta boluda tiene que hallarse. Bueno, cierro. Entonces, no. ¿Por qué? Porque Cortázar lo que plantea es que su libro se empieza a vender... lo empiezan a vender los canillitas, los puestos de diarios, que hoy en día están en peligro de extinción, aunque... Hace poco hubo una gran tirada de los clásicos, no me acuerdo de qué, y se vendió. Todas las girls estábamos corriendo detrás de los libros de las Brontë y de Jane Austen, pero a excepción de esos momentos, ya no hay tantos puestos de diario. Bueno, entonces lo que él dice es, lo que pasaba es que la gente iba a comprar el diario, veía el libro y se lo llevaba. Y él en esta entrevista también dice algo súper interesante y es como... Eso acorta la distancia entre la gente de pie llana y el libro. Perdón, ¿por qué? No era común, porque hoy que vendan libros en un puesto de diarios es muy común. Sí. En esa época no era tan común. No. Lo que yo digo... A mí no me suena algo raro, digamos, de un escritor súper popular que lo vendan en el puesto de diario, pero quizás en esa época sí era algo novedoso, digamos. Yo no sé si era novedoso, no lo sé. No lo sé, soy honesta. Pero lo que digo que es interesante y la reflexión que hace Cortázar, muy a lo Bourdieu, es esta cuestión de que acorta la distancia entre el lector y el libro. ¿Por qué? Porque una persona obrera tal vez no siente la necesidad o el interés de ir a una biblioteca o ir a una librería, porque aunque nadie se lo prohíba, son espacios que suelen estar reservados, ¿sí?, para otras personas con otro capital cultural. Digo, hay muchos lugares a los que nadie nos prohíbe ir, pero... Si no tenemos el hábito de ir a una biblioteca, de ir a una librería, de ir a un museo, tal vez no son cosas que nacen propiamente. Es esto un poco lo que Bourdieu habla del gusto burgués. Entonces él dice, este libro se volvió masivo, se agotó por eso. Entonces, este es el gran despertar político de Cortázar, y como mi queridísimo autor, del cual tengo tatuada una frase de Rayuela, así que recomiendo a todo el mundo leerlo, contribuyó a la causa de los presos políticos en los años 70. Y por eso nos vamos... ¿Nos vamos del todo? Nos vamos del todo. Primero, Dani nos estuvo escuchando en Panamá para sumar otro país. Ahí decían que hay que hacer un mapa interactivo. A ver, yo creo que Mati es un gran candidato a hacerlo. Un mapa interactivo donde cada vez que nos dicen que nos están escuchando de otro país lo vamos pintando, así medio como esos juegos, ¿viste? Está bueno, como la gente que viaja. Claro, como no podemos viajar nosotros, pintamos a donde están otras personas, ¿no? Digamos. Y acá nuestro amigo, también miembro honorario de Ciencia del Fin del Mundo, Fede, nos dice que mañana se inaugura una
alta muestra, o sea que debe estar arriba porque es alta, de arcanos en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es arcanos? No sé qué es arcanos. Algo del tarot. No sé qué. De No, verdad. los arcanos no son... Si la hace Fede, Son ángeles superiores. si es... Me puse francesa. Claro, los arcángeles, decís vos. Sí, o sea, entiendo que los arcanos son como en la jerarquía de ángeles, porque hay tipo soldado raso, alguno que es más importante, los arcanos, que Fede me corrija, son los superiores. Bueno, eso, nuestro querido amigo, 19 colega, horas, tercer piso, ¿viste que era arriba? historiador. Arcanos del tarot, sí, efectivamente. Pero qué bruja que estoy. Así que está. No medieval, moderna. Bien, bueno, así que... Mañana. Dice Fede, claro, vengan y les explico, tiene razón. Yo mañana a las 7, ¿sabés qué hago? Doy clase de Ciencia del Fin del Mundo en la Universidad Nacional de Burlingame. Porque este programa es una materia universitaria también. Y además es un libro. Bueno, entonces sí, nos vamos... Nos vamos con un temazo. ¿Con acento francés? Sí, elegí una banda, vos me dijiste, elegí una versión de Hasta Siempre, y elegí esta banda porque una vez la descubrí de casualidad, toca temas socialistas, algunos de la Guerra Civil Española, algunos más tercermundistas, pero francesa, me parece copada, se llama Motives, y como Cortázar tenía tanto con París, dije, bueno, vamos a poner un tema francés. Merci beaucoup, au revoir. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con la vuelta de Dani, probablemente con Viene Sole, la semana que viene Sole, nuestra amiga de madre, justo ahí nos escribían desde Luján. Sole que ya no tiene, ya no es el apellido, es Sole de Madres. Es Sole Madres, Sole Sad es su apellido, Sí, con doble A. Bueno, y así que bueno, gracias por habernos bancado acá en esta soledad tan plena. Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura